Bueno, feliz sábado para todos. ¿Cómo están? La verdad que yo creo que después de haber visto este momento de alabanzas hermoso dirigido por las chicas, creo que todos nos sentimos muy de acuerdo, en posición de poder empezar este culto, ¿no? La verdad que creo que fue muy inspirador ver acá las chicas cantando, motivador para cada uno de nosotros y sin duda que hoy el Señor quiere mostrarnos su mensaje a través de su palabra, ¿sí? Por eso vamos hoy a repasar una historia muy interesante de la Biblia, donde habla acerca de una gran tormenta, ¿sí? En la Biblia hay muchas historias sobre estas, ¿sí? Así que vamos a ir a ver cuál es esta historia que vamos a hablar hoy. Pero antes quiero contarles mi primera experiencia en Argentina en una tormenta, ¿sí? Como saben la mayoría, yo no soy de acá, soy de Ecuador. Y la verdad es que las tormentas de Ecuador son muy diferentes acá, por más que en Ecuador tenemos una época de 6 meses que llueve mucho. Para nosotros, los niños, cuando éramos chicos, era un lindo día cuando llovía, deseábamos salir a la calle a correr, a jugar en la lluvia, a bañarnos en la lluvia, aunque a nuestros papás no les gustaba mucho la idea. Yo creo que muchos desarrollamos buenas defensas ahí bañándonos bajo la lluvia, pero cuando yo llegué acá a Argentina, algo que no me habían dicho, era acerca de que acá hay tormentas eléctricas, ¿sí? Esa palabra lo cambia todo. Y me acuerdo que yo estaba estudiando en la UAP y mi hermana me había dicho, mira que, porque nosotros, al ser de otro país, por ahí vemos mucho el clima, el pronóstico, para estar preparados si va a ser frío, si va a hacer calor, si va a llover, si no. Y me acuerdo que antes de dormirme, mi hermana me dice, mira que esta noche va a haber tormenta. Ella ya había estado un año antes acá, así que conocía. Así que cerrá bien todas las ventanas, me dijo, ¿viste? Porque por las dudas. Entonces yo dije, bueno, tan exagerada va a ser. O sea, una lluvia, como si en Ecuador no hubiera lluvia. Cuando de pronto, no sé, eran las 3, 4 de la mañana, me acuerdo que me levanté porque empecé a escuchar unos estruendos, veo por la ventana unos rayos que caían, los árboles se mecían de un lado al otro y la despierto ahí y le digo, Suani, le digo, no sé qué esto es el fin del mundo, no sé qué está pasando, pero acá hay un huracán, no sé qué. Y ella me dice, no, ¿te acordás que ella medio dormida? Es una tormenta, tranquila, dormí. No, que no puedo dormir, el agua está entrando por todos lados. Bueno, yo no lo podía creer. La verdad que después me tocó vivir varias experiencias de ver granizo. Bueno, ahí en la villa una vez se derrumbó todo, se cayeron todos los árboles. Y para nosotros siempre, para mí, hasta el día de hoy, volví a ser niña porque me da bastante terror cuando hay tormentas eléctricas más a la noche, ¿sí? Así que cuando me casé con Alex Pobre, a la madrugada lo he despertado varias veces del miedo, porque acá se sienten bastante las tormentas, ¿no? Y yo creo que cuando nos toca pasar por situaciones así, como en mi caso, que no las había vivido desde antes, es normal sentir miedo, ¿no? Y creo que todos en algún momento de nuestra vida, capaz no ha sido una tormenta, pero sí ha sido otra circunstancia que nos ha atemorizado o nos ha dado mucho terror, ¿no? Y como dije en un principio, en la Biblia hay muchas situaciones en las cuales historias se relatan donde estuvieron o sucedieron tormentas en el medio. A ver, ¿quién se acuerda alguna que me pueda decir? A ver. Jonás, muy bien, esa es la historia favorita de Liam. Siempre me dice, mamá, la gran tormenta. ¿Alguna otra? La barca, cuando Jesús dice, calma la tempestad, que Jesús iba durmiendo en el barco. ¿Cuál? La de Pablo, muy bien, en sus viajes misioneros. Tenemos también el gran diluvio, ¿no? Que esa fue la tormenta de las tormentas, ¿no? Podríamos decirlo, que salía el agua hasta por debajo de la tierra, ¿no? Y en la Biblia hay muchas historias. Justo son todas las que yo tenía. Jonás, el diluvio, cuando Jesús estaba durmiendo en el barco, Pablo en sus viajes misioneros, ¿no? Pero hay una más en la que también es similar a la que cuando Jesús iba durmiendo en la barca, que es cuando Jesús camina sobre el agua, ¿sí? Y la verdad que esta historia es bastante sorprendente. Y me pasó que estudiándola hace unas semanas, en realidad le estaba hablando con una amiga que me hacía referencia a esto, me empecé a dar cuenta que habían muchos relatos dentro de esta historia, muchas características que la hacen muy especial. Por eso hoy vamos a hablar sobre esta historia, ¿sí? Quiero invitarlos a que podamos abrir nuestras Biblias en Mateo 14, 22.
¿sí? Y mientras podemos buscar ahí el versículo, que va a ser uno de los textos centrales de esta mañana, hay algo muy interesante de este relato bíblico, que es que aparece en 3 de los evangelios, ¿sí? Aparece en Mateo, aparece en Marcos y aparece en Juan, ¿sí? Pero ¿saben qué pasa con este relato? De que en cada uno de estos evangelios hay características diferentes, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que encontré es que en uno se relata que Pedro camina sobre el agua y en los otros 2 no. ¿Sí? Después, en otro se relata por qué Jesús le había pedido a ellos que vayan al barco a subirse rápidamente y en los otros no. En uno está súper extenso y en los otros está bastante cortito. Pero sin duda, al estar en 3 evangelios, fue algo que marcó la vida de los discípulos, ¿sí? Este acontecimiento fue algo que les marcó a ellos de forma personal. Pero vamos a empezar leyendo el versículo que está en Mateo 14, 22 y 23, ¿sí? Dice lo siguiente: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaron al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche, ¿sí? Acá hay una palabrita que marca un hito, digamos, en este relato, que es la palabra inmediatamente y que insistió, ¿sí? No fue una actividad más, sino que Jesús estaba apresurado para que los discípulos subieran a la barca, ¿sí? Y lo otro es que dijo que tuvo que insistirle para que lo hicieran. Ahora, ¿por qué? ¿Qué era lo que había pasado y por qué Jesús estaba tan apurado para que ellos puedan hacer esto? Y en Juan, si nosotros vamos a Juan 6, 14 al 17, nos da ahí la respuesta, ¿sí? Está bueno cuando leemos alguna historia poder ver a veces el contexto, porque eso nos hace entender un poquito más qué era lo que estaba pasando en ese momento específico. En Juan 6, 14 nos dice lo siguiente: la gente, al ver la señal milagrosa de Jesús, acá está hablando de cuando él alimenta a los 5.000, ¿sí? El maravilloso milagro de los panes y los peces, ¿sí? Y la gente que había visto este milagro dice que había exclamado: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Ahí dice en el 16: al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum, ¿sí? Y ahora quiero ver si me pueden pasar una imagen, porque por ahí nos ayuda a ilustrarnos un poquito, que traje acerca de un mapa, ¿sí? El mapa ahí donde está esta historia, lo que está aconteciendo. Si nosotros podemos ver, arriba vemos ahí Betsaida. Dicen que los discípulos, según los historiadores, que estaban ahí más abajito, digamos, de donde está Betsaida. Y ellos tenían que ir, bueno, Juan dice hasta Capernaum, Marcos dicen cruzando Betsaida. Así que nos quedamos por ahí, cerquita, ¿sí? Entonces Jesús les dice a ellos, cuando empezaron a verlo, que querían tomarlo por la fuerza, dice Elena de White en el Deseado de toda la gente, dice que ellos habían dicho: no, después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús es el profeta. Ya tenemos que coronarlo, ya tenemos que hacerlo nuestro rey para que nos libre de todos los romanos, ¿no? Entonces dice que Jesús leía el corazón de ellos y sabía lo que ellos estaban pensando y dice: no, yo tengo que ahora hacer que toda la gente se separe, que los discípulos se vayan por su lado, despedir a la multitud, porque esto no era su voluntad, no era para lo que él había venido, ¿no? Y dice Elena de White, en el Deseado de toda la gente, en el capítulo 40, que cuando Jesús le da esta orden a los discípulos, ella usa una expresión que me llamó mucho la atención, que dice: nunca antes había parecido tan imposible cumplir una orden de Cristo. Los discípulos habían esperado durante largo tiempo un movimiento popular que pusiese a Jesús en el trono. No podían soportar el pensamiento de que todo ese entusiasmo fuera reducido a la nada. Les era difícil irse solos y dejar a Jesús en aquella orilla desolada. Protestaron contra tal disposición, pero Jesús les habló con una autoridad que nunca había asumido para con ellos. Sabían que cualquier oposición ulterior de su parte sería inútil y en silencio se volvieron hacia el mar, ¿sí? Dice que Jesús tuvo que hablar con una autoridad que no había usado antes, ¿sí? Porque él tenía
que seguir con el propósito que él había venido a cumplir, aunque el propósito de los discípulos en ese momento era otro. Dice Elena también de que ese día los discípulos habían presenciado las maravillosas obras de Cristo. Parecía que el cielo había bajado a la tierra. El recuerdo de aquel día precioso y glorioso debiera haberlos llevado y llenado de fe y esperanza. Y esta frase me encantó. Dice, si de la abundancia de su corazón hubiese estado conversando respecto a estas cosas, no habrían entrado en tentación, pero su desilusión absorbía sus pensamientos. Y en esto quiero que nosotros nos podamos detener un poquito, ¿no? En poder pensar qué era lo que había en el corazón de los discípulos, ¿no? Si bien eran aquellos que estaban cerca de Jesús, habían sido los elegidos para poder acompañarlo en todo momento, se ve que en su corazón había algo más que realmente el propósito que Jesús tenía en este mundo para cumplir. En su corazón había orgullo, ¿no? Tenían miedo de que dijeran, no, ¿será que este al final no es el profeta verdadero? Es un profeta falso y nosotros estamos siguiendo a alguien que cuando hay que coronarlo no quiere ser coronado, ¿no? Tenían dudas también. En su momento ellos dijeron, ¿pero por qué ahora si era el momento de la liberación? Lo que hemos esperado durante tantos años, porque sus creencias no eran las creencias de lo que Dios quería transmitir. Era basado en lo que ellos habían creído durante mucho tiempo y lo que también durante muchos años se les había enseñado, ¿no? Tenían el deseo de la honra y la gloria terrenal, ¿no? Que era todo lo opuesto a lo que Jesús quería transmitirle. Y entonces ahí vamos a este pensamiento, ¿no? Si de la abundancia de su corazón hubiesen estado conversando respecto a estas cosas, no habrían entrado en tentación. Y esto me lleva a pensar también en muchas veces en nuestra vida, ¿no? Muchas veces, no sé si les ha pasado de encontrarse en alguna situación en la que Dios nos dice, es por aquí, y nosotros decimos, no, para mí es por este camino, ¿no? Y pareciera que nosotros estamos luchando o peleando o incluso discutiendo con Dios por dónde debemos de avanzar o qué es lo que debemos de hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando sucede esto de que va en contra nuestros pensamientos de lo que Dios quiere decirnos? Y sucede muchas veces que nuestro corazón no está lleno de Cristo, ¿sí? Nuestro corazón está lleno capaz de orgullo, capaz de dudas, capaz de creencias terrenales o que hemos escuchado alguna vez, pero no realmente de lo que Jesús quiere que esté en nuestro corazón. Y como a los discípulos le pasó, muchas veces puede ser que nosotros también perdamos ese foco, ¿no? Que nos cerremos o nos enfrasquemos de que este es el camino cuando Dios nos está mostrando que es otro el que tenemos que seguir, ¿no? Pero bueno, dice que después de tanto insistirles y ellos de discutir, Jesús se fue al monte a orar, ¿sí? Y mientras él estaba orando, los discípulos no fueron enseguida al arca. Elena dice que ellos siguieron ahí dando vueltas, pensando, esto había sido el atardecer, y dice que recién a la noche decidieron irse a la barca, ¿no? Y ahí en Mateo 14, 24 nos dice qué es lo que acontece después, ¿no? Dice, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban con grandes olas, ¿no? Dice que en ese momento vino una gran tormenta, ¿no? Vinieron las olas, lucharon con un fuerte viento, pero lo sorprendente de esto es que la verdadera tormenta o la verdadera prueba que ellos estaban atravesando no había empezado cuando ellos se subieron al barco, ni cuando los vientos empezaron a azotar este barco, ¿no? Ya había empezado muchas veces antes en el corazón de ellos. La duda que ellos tenían, el resentimiento que tenían hacia Cristo, ¿no? Esto de por qué Él no había permitido que hagan esto, era lo que los tenía realmente a ellos contrariados. Y la tormenta fue un plus a esa prueba, ¿no? Porque ahora no solamente era una lucha mental que estaban teniendo, sino que ahora era una lucha física, ¿sí? Tenían que empezar a remar, ver cómo hacer para que el barco no se hundiera, para que ellos no se cayeran, ¿sí? Entonces su prueba se volvió aún un poco más difícil. Y en este momento de la historia, uno se pregunta, ¿por qué Jesús no se subió con ellos? Si ya sabía que ellos estaban mal, que estaban desanimados, que estaban tristes, y obviamente sabía lo que iba a suceder, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Se acuerdan que lo habíamos leído a un principio? Estaba orando, ¿no? Dice que Jesús estaba en un monte orando mientras los discípulos los despidió para que vayan. Jesús no estaba orando solamente por él, para mostrarles el carácter verdadero de lo que era el Hijo de Dios. Estaba
estaba orando también por ellos, porque sabía lo que estaba en su corazón, conocía íntimamente a cada uno de ellos y cuáles eran las necesidades que tenían. Y ahora voy a pedir si podemos pasar una imagen, porque algo que a mí personalmente me llenó mucho el corazón, es una cita de Elena que habla sobre este momento puntual, y me detuve después a buscar. Esto en teoría, según Google, es el mar de Galilea, ¿sí? Una característica que tiene este mar es que está rodeado de montes. Entonces, dice que Jesús se subió al monte a orar. Y Elena dice que nunca los perdió de vista. Es decir, que ahorita está calmo, ¿no? Imaginémonos el mismo lugar, pero con una tormenta toda desatada. Pero Jesús está en una posición donde también podía verlos. Y dice ella, Jesús no los había olvidado. El que velaba en la orilla vio a aquellos hombres que llenos de temor luchaban con la tempestad. Ni por un momento perdió de vista a sus discípulos. Con la más profunda solicitud, sus ojos siguieron al barco agitado por la tormenta con su preciosa carga. Porque estos hombres habían de ser la luz del mundo. Como una madre vigila con tierno amor a su hijo, el compasivo maestro vigilaba a sus discípulos. Cuando sus corazones estuvieron subyugados, apagada su ambición profana y en humildad, oraron pidiendo ayuda, les fue concedida. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros nos podemos preguntar, en ese momento de la peor tormenta de nuestras vidas, ¿no? Porque ya habíamos estado capaz atravesando por dudas, estamos atravesando por problemas, por dificultades. Y viene encima a veces un plus, ¿no? Y pareciera que en vez de resolverse nuestros problemas o esas dudas que tenemos, empiezan a empeorar. ¿Qué sucede acá, no? En ese momento, nuestro maestro nos está vigilando, nos observa, no nos deja solos, ni por un segundo. Dice como una madre cuando cuida a sus hijos, que todos los que tenemos hijos sabemos que ni un segundo se los puede dejar quietos, ¿no? Anoche pasó que lo dejé 2 segundos al día, dije, voy a buscar algo a la cocina, volví todo el piso con marcador permanente. Impresionante, es 1 segundo, ¿no? Y Jesús dice acá en su palabra, ni por 1 segundo nos deja sin vigilarnos. Y esa promesa y eso que se volvió una realidad en la vida de los discípulos muchos años atrás, es nuestra realidad hoy. En nuestro momento más oscuro, en el momento de mayor necesidad, cuando pareciera que el barco se está por hundir, Dios nos está vigilando en todo momento, ¿no? Y dice que en ese momento de mayor dificultad, volvemos a Mateo 14, 25, dice, ya eran como las 3 de la madrugada, según mi versión, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, les dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí, ¿no? En el peor momento de nuestra vida, cuando parece que no hay más respuesta, es cuando aparece el milagro, ¿no? Y creo que muchas de las personas que por ahí hemos atravesado en algún momento de dificultad, podemos dar fe de esto, ¿no? Que en el peor momento Dios obra de la manera en que menos nos imaginamos. Y la Biblia nos dice que entonces apareció Jesús caminando sobre el agua. Y no sé si les ha pasado que a veces leemos tantas cosas en la Biblia y tantas veces la misma historia y muchas veces el mismo milagro, que llevamos al punto de pensar o de normalizar, bueno, Jesús caminó sobre el agua. No, o sea, Jesús caminó sobre el agua. O sea, es un milagro, es un hecho que marca un antes y un después. Es algo que no es normal, que rompe las leyes de la física, la lógica humana. Y capaz nuestro pedido de oración hoy, o lo que hay en nuestro corazón, o esa prueba de dificultad, necesita de que sea respondido de una forma que rompa una ley física, o que rompa con algo lógico, o que se haga un imposible que nosotros creemos que hoy no es posible que sea. Y Jesús está dispuesto, como fue con los discípulos, a caminar sobre el agua. Ahora yo pregunto, ¿Jesús podía de la orilla decirles, calme la tempestad, y se iba a calmar? Sí. ¿Jesús podía haber hecho así y que el barco hubiera ido a la orilla? Obvio. Hay muchas formas en que Jesús es todopoderoso. Puede hacer lo que sea para calmar la tempestad, para calmar la dificultad de tu vida, para calmar tu problema, para resolver lo peor que te esté pasando. Pero ¿qué hizo Jesús? Dijo que fue caminando hacia la barca. Porque en el peor momento de nuestra vida, Jesús no se queda de lejos mirándonos. Jesús se acerca.
Él decide avanzar e ir hacia donde vos estás. Y creo que cuando nosotros entendemos esto en nuestra vida, somos conscientes de lo que Él puede hacer para nosotros. Y eso tiene que romper con todo nuestro orgullo, con todos nuestros paradigmas, con todas nuestras creencias, con todo nuestro miedo, ¿no? En un momento yo decía, ¿es normal tener miedo? Y sí, obvio. Yo me moría del miedo el día de la tormenta que vivía acá en Argentina. Y los discípulos no me los quiero imaginar ahí en el medio del mar, lo que tuvo que haber sido. El problema es qué hacemos después con ese miedo, ¿no? Y ahí aparece nuestro personaje impulsivo, arrebatado, y yo quiero ponerle una nueva característica capaz, arriesgado en nuestra historia, que es Pedro, ¿no? Dice en el versículo 27, Mateo 14, 27, pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó y le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. O sea, yo la verdad es que a veces vuelvo, ¿no? Damos por sentado muchas cosas, pero imagínense, ven a Jesús caminando y Pedro le dice, yo también quiero caminar sobre el agua. Yo no sé si le has pedido a Dios cosas imposibles o si somos capaces a veces de pedirle algo que a la lógica humana no se puede hacer. Acá Pedro le hace un pedido a Dios y se arriesga y le dice, yo también quiero caminar sobre el agua. Y Jesús le dice, sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, ¿no? Y dice en el versículo 30, pero cuando vio el viento fuerte y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Es fácil a veces también darle ahí un poco duro a Pedro y decir, bueno, hombre de poca fe, ¿no? Uno lee esta historia y ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Bueno, sí, todo bien con Pedro, pero perdió la fe. Pero es fácil decirlo cuando estamos nosotros dentro del arca, ¿no? Cuando nosotros estamos en la posición cómoda, donde no nos hemos arriesgado, cuando estamos sentados, y es fácil a veces incluso nos puede pasar de juzgar la vida espiritual del otro, ¿no? Decir, esta persona, no, poca fe tiene, no se le cumplió lo que pidió. Pero muchas veces nos cuesta mirarnos a nosotros mismos. Y en el área de las inversiones, la economía, hay una frase o una expresión que se usa mucho que es a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿sí? Y muchas veces decimos, bueno, yo igual en las inversiones soy perfil conservador, ¿no? Y otros dicen, yo soy un perfil más arriesgado. Me meto en algo y digo, bueno, pongo todo ahí, total, después veremos qué pasa. Y creo que a veces en nuestra vida espiritual nos falta un poco ser un perfil más arriesgado, ¿no? Nos quedamos mucho con el perfil conservador. Pido lo conocido, lo que yo sé, lo que yo tengo seguridad, pero nos cuesta ir por aquello que Dios nos dice. Dale, vení, le dijo a Pedro. O sea, Pedro le pidió, ¿puedo ir con vos? Sí, dale, vení caminando. Impresionante. O sea, no sé cuántas veces nos hemos detenido a pensar de que podemos pedirle a Dios más allá de lo que lógicamente y humanamente a veces estamos acostumbrados a recibir. Este mismo Pedro que se hundió en el mar fue el mismo que mediante el Espíritu Santo después sanó un paralítico. No sé si recuerdan la historia después con Jesús, el que estaba pidiendo limosna en la puerta, ya no estaba Jesús, el que estaba ahí. El mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces, es el mismo Pedro que después fue la piedra fundamental de la iglesia, ¿no? Y es el mismo Pedro que capaz se equivocó un montón de veces, pero al que Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. A veces en nuestra vida espiritual necesitamos dar ese paso más, arriesgarnos un poquito, que pareciera que perdemos, pero en realidad Dios puede formar en nosotros un carácter y desarrollarnos mejor para la misión. Pedro dice que entonces se empezó a hundir y en ese momento, en el versículo 31, dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le dijo, tienes tan poca fe, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Me encanta este versículo pensar que en ese momento donde nuestra fe flaquea, donde nos sentimos incapaces, el primero que hace Jesús no es reprendernos. Lo primero que hace es, le extendió la mano y lo levantó. Después sí, nos dice a veces lo que no nos gusta mucho escuchar, ¿no? Que es necesario para nuestro crecimiento. No se queda solamente con salvarnos y levantarnos. También le dijo, ¿por qué dudaste de mí? ¿No? Pero primero está ese amor
genuino, ¿no? De levantarnos y rescatarnos donde estamos y darnos ánimo para que pueda ocurrir nuevamente un milagro. En el versículo 32 dice que cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo, entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. Versículo 34, después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región. Y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados, ¿no? Qué hermoso es ver a un Jesús haciendo milagros continuamente. Una característica de este relato es la cantidad de milagros que Jesús hace, ¿no? Ya venía de la multiplicación de los panes y los peces. Después, el primer milagro, él caminando sobre el agua. El segundo, Pedro caminando sobre el agua. Y el tercero, calma la tempestad. Tarde o temprano, cuando Jesús entra a tu vida, entra a tu barca, él calma la tempestad. El viento deja de cesar, ¿sí? Y en ese momento es cuando nosotros por fin reconocemos quiénes somos, ¿no? Y nos damos cuenta de cuánto lo necesitamos. En el Deseado de todas las gentes dice, Jesús leía el carácter de sus discípulos. Sabían cuán intensamente habían de ser probados su fe. Este incidente sobre el mar deseaba revelarle a Pedro su propia debilidad para mostrarle que su seguridad estaba en depender constantemente del poder divino. En medio de las tormentas de la tentación, podía andar seguramente tan solo si, desconfiado totalmente de sí mismo, fiaba en el Salvador. ¿Cuánto nos falta a veces a nosotros desconfiarnos totalmente de nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces nos falta despojarnos de todo lo que somos? Dejar a un lado cómo yo creo que tiene que ser, cómo estoy acostumbrado a ser, cómo yo me lo enseñaron y aprender a depender 100% en el Maestro. Con esta historia, Dios les mostró a sus discípulos su dependencia no solamente en un plano espiritual, en un plano físico. El mismo Jesús que había hace minutos dado de comer a una multitud con 5 panes y 2 peces, era el mismo Jesús que podía calmar la tempestad. Era el mismo Jesús que sobre todas las cosas podía calmar la tormenta en el corazón de los discípulos. Lo más difícil no es a veces lo externo, no es a veces la parte física que necesitamos satisfacer. Lo que más cuesta a veces es cuando Jesús tiene que obrar en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que despojarnos de todo lo que hay dentro de él. Dice, Satanás está proyectando aprovecharse de nuestras características heredadas y cultivadas y cegar nuestros ojos acerca de nuestras propias necesidades y defectos. Únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad y mirando fijamente a Jesús, nosotros podemos estar seguros. Por eso, yo no sé cuál es hoy, capaz, la tarea difícil o la misión o la orden que Dios te ha dado para cumplir hoy, ¿no? Capaz Dios ya te dijo, subí al barco. Y nosotros estamos dudando. No, ¿será que ese es el camino? No, Señor, pero yo ahí no me quiero ir. Yo no me quiero subir. Yo creo que mejor tendríamos que hacer esto. Y muchas veces entramos en eso con Dios. Pero no importa si Él te dio ya una orden. No sé qué tan difícil sea para cumplir como le fue para los discípulos. Es momento de que nosotros hagamos lo que Dios nos pide, ¿no? Crucemos el mar. Él va a estar ahí como veíamos en la imagen, ¿no? Desde el monte, mirándonos, vigilándonos en todo momento. Y cuando esté la tormenta, Él va a estar ahí para nosotros. Y no importa lo que tenga que hacer. Si tiene que caminar sobre el agua, si tiene que abrir el mar rojo, si tiene el milagro que vos quieras, se lo podés pedir y Dios te lo va a conceder. Hoy los quiero invitar a todos a que nos podamos llenar de Jesús. Que podamos dejar a un lado todos nuestros miedos, nuestras creencias, todo lo que hay en nuestro corazón y que realmente podamos cubrirnos, como leíamos hace un momento, lo que hay en nuestros ojos, ¿no? Esta ceguera espiritual, para que Dios pueda obrar ese verdadero milagro. Y aún en los momentos más difíciles puedan resonar en nuestro corazón estas palabras que leíamos en esta historia, ¿no? No temas, yo estoy contigo. No temas, yo soy. ¿Sí? ¿Oramos? ¿Les parece? Amado Padre, te agradezco mucho, Señor, porque hoy nos diste la oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder repasar, Señor, esta historia tan linda donde tú obras un milagro, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros nos sentimos a veces suficientes para lograr todo lo que queremos,
pero tú en tu infinito amor nos recuerdas nuestra insuficiencia, nos recuerdas nuestras debilidades y nos recuerdas cuánto necesitamos de ti. Ayúdanos a cada día en nuestra vida, Señor, poder pensar en esto, sobre todo dejar a un lado lo que somos y dejar que tu Espíritu Santo pueda llenar nuestro corazón, nuestra mente, y que todo lo que hagamos, Señor, siempre sea para cumplir tu voluntad y para que nosotros podamos también aprender más de tu carácter y de tu amor. Quédate con nosotros en este sábado y que todo lo que hagamos hoy sea para glorificarte a ti. En el nombre de Jesús, amén.